Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma, ubicada junto a Herculano y otros lugares más pequeños, en la región de Campania, cerca de la moderna ciudad de Nápoles y situado alrededor de la bahía del mismo nombre. Fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79, aunque hay pruebas que indican que pudo haber ocurrido más tarde, en otoño o invierno. A partir de los trabajos arqueológicos realizados en 2018, esta pudo ocurrir el 24 de octubre. Muchos de sus habitantes fallecieron debido al flujo piroclástico. Los orígenes de Pompeya son discutidos. Los restos más antiguos hallados en la ciudad son del siglo IX a.C., aunque estos son de naturaleza que no demuestra que ya existiera un asentamiento allí. Como quiera que fuese, la mayoría de los expertos está de acuerdo en que la ciudad debía de existir ya en el siglo VI a.C., con las dimensiones que tenía en época histórica, y estar ocupada por los oscos, uno de los pueblos de la Italia central, según confirma Estrabón en su geografía. A finales del siglo V a.C., los samnitas, otro pueblo de lengua osca, invadieron y conquistaron toda la Campania. Pompeya participó en la guerra que las ciudades de la Campania iniciaron contra Roma, pero en el año 89 a.C. fue asediada por Lucio Cornelio Sila. El templo de Isis, levantado a finales del siglo II a.C. y destruido casi por completo en el terremoto del año 62, fue rápidamente reconstruido. Integrado en la parte central de un cuadripórtico con columnas estucadas y decoradas con pinturas, el templo se eleva sobre un alto podium, según el esquema del templo itálico, con una escalinata lateral. Al lado de la sella existen dos nasinas destinadas a dos estatuas de Anubis y Harpócrates. Aunque las tropas de los aliados comandadas por Lucio Cluencio ayudaron en la resistencia a los romanos, Pompeya se vio obligada a aceptar su rendición en el año 80 a.C., tras la conquista de Nola. Después de este episodio, Sila estableció una colonia con el nombre de Cornelia Veneria Pompianorum. Los habitantes recibieron poco después la ciudadanía romana, pero se les privó de una parte de su territorio. Las termas estavianas son las más antiguas de la ciudad, del siglo IV a.C. Las termas muestran signos de sucesivas restauraciones. La última de ellas tuvo lugar después del terremoto del año 62. El lupanar era el más importante de los numerosos burdeles que se encontraban en Pompeya, y el único construido con esta precisa finalidad. Lupa, que en latín significa loba, que es como se conocía a las prostitutas. Eran esclavas griegas u orientales. Su precio iba de 2 a 8 ases. El vaso de vino costaba 1, pero la recaudación era del patrón o del dueño del burdel. La ciudad se transformó en un importante punto de paso de mercancías que llegaba por vía marítima y que eran enviadas hacia Roma o hacia el sur de Italia siguiendo la cercana vía Apia. Las primeras noticias confirmadas sobre la vida pública de Pompeya datan del siglo II a.C. El foro, como toda ciudad romana, era el centro cívico y el corazón de la vida comercial de Pompeya.
Era un amplio espacio abierto con forma rectangular, rodeado de 3 de sus lados por una columnata y en el otro por el templo de Júpiter, con varios edificios públicos importantes en torno a él. Constaba de un área libre de 145 metros de longitud por 38 de anchura. Estaba pavimentada en piedra. En ella se erigían estatuas conmemorativas del emperador, de miembros de su familia o de ciudadanos locales de alguna importancia. Al foro se accedía mediante una gran puerta de bronce. Dentro del foro no se permitía la circulación de carruajes. El templo de Apolo se encontraba dentro de una amplia zona delimitada por un cuadripórtico con 48 columnas. El culto al dios Apolo, importado de Grecia, estaba muy difundido en la región de Campania. Su aspecto actual se debe a una remodelación del siglo II a.C. y a una restauración posterior al terremoto del año 62. La Basílica de Pompeya era la sede de la Administración de Justicia y junto con el foro constituía el edificio más importante de la ciudad. Tenía 5 puertas que abrían hacia el foro.